Vamos a leer Nehemías 1, lo vamos a leer todo y después vamos a sacar un poquito de los detalles, ¿sí? Dice, mi Biblia dice, Nehemías ora por su pueblo, ¿sí? Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, dice, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que se habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. La historia de Nehemías. Qué lindo nombre, Nehemías. Yo siempre le digo a mi hijo, tu nombre me encanta. Vamos a adentrarnos un poquito en la historia para entender un poquito, ¿sí?, de Nehemías y por qué dice primero estas palabras, porque si no entendemos, si no sabemos qué pasó, no vamos a entender. Todos conocemos la historia judía que empieza con Abraham, la historia de Israel, ¿sí? Pero comienza a tener significado, lo hice bien resumido y usted sabe que yo predico bien cortito, así que en 5 minutos les voy a explicar la historia. El significado mundial empezó a tener cuando empezó a reinar Saúl, David y Salomón. En el reinado de Salomón no hace, ¿sí?, lo que Dios quiere, ¿sí?, peca, no sigue los mandamientos ni los estatutos, entonces Dios le dice que culpa de eso, como consecuencia de eso, el reino será dividido. No en tu reino, sino que después de vos, Israel se va a dividir en dos. Entonces está Israel, sabemos que el pueblo de Dios son 12 tribus, ¿sí? Está Israel en el norte, que son 10 tribus, y 2 tribus es el reino del sur, que es Judá, ¿sí? No importa qué tribus son, porque no viene al caso, ¿sí? Ahora, esto sucede. Sabemos una cosa, que Jesús dice que una casa no puede estar dividida, un reino no puede estar dividido, dice, porque si no cae. Me hizo pensar, cuando pensé en esto, me hizo pensar en eso. Después de esto, que Israel se divide así, en 2 reinos, viene de mal en peor. Los reyes que estaban venían de pecado en pecado, y muy pocos reyes hicieron lo que realmente a Dios le agradaba. Entonces llegó un momento en que Dios se agota, ¿vieron? Se cansa de esto de que hacen lo que quieren, y entonces viene un castigo sobre Israel, pero sobre todo el pueblo, no sobre un reino y el otro sí, el otro no, sino sobre todos. Entonces la historia cuenta, porque es la historia, en el año 722 a.C. dice que el reino de los asirios invadió Israel hasta casi dejarla prácticamente dejó de existir, decía la historia, ¿no? Entonces dice que algunos de ellos que vivían ahí en el reino del norte huyeron al reino del sur, que es Judá, que sigue siendo el pueblo de Dios. Vieron que acá Nehemías le dice, y los que quedaron en la provincia, no, dice, le pregunté por los que habían escapado, y dice por los que habían quedado en la cautividad. Por esto mismo lo está diciendo, ¿sí? Algunos de los que estaban en el reino del norte escaparon al reino del sur
cuando fue invadido por los asirios, que casi lo deja sin existir Israel. Pero en el 586, este es el más conocido, ¿sí? Antes de Cristo viene el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿sí? Esta historia la conocemos, la contamos casi siempre. Dice que sitia Jerusalén y dice que destruye el templo de Dios, se lleva los utensilios, destruye el muro, ¿sí? De Jerusalén. Esa protección, eso que ellos lo tenían, digamos, ese escudo, ¿sí? Destruye todo esto y dice que este rey de Babilonia se lleva cautivo, ¿sí? A los que no mató, bárbaro, y a los otros se los lleva cautivo. Pero los que se llevan cautivo como esclavos son lo mejor de lo mejor, ¿sí? Eran hijos de príncipes, eran de la élite. Que acá está la historia de Daniel. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. Ahora, después de esto, como Dios es un Dios de promesas, Dios dice que esto le iba a pasar al pueblo como castigo por tanta idolatría, por tanto rebelarse contra Él, por tanto estar lejos de Él. Entonces Dios le dice, durante 70 años ustedes van a estar cautivos, ¿sí? Que esto es lo que sucede después cuando el rey de Babilonia, ¿sí? Es devuelto, porque acá vivían de guerra en guerra, como hasta el día de hoy Israel, fíjense que por territorio está en guerra, tremendo, ¿no? Yo pensaba, mirá, justo señor esta palabra. Entonces, luego de 70 años, como Dios es un Dios de promesa, cumple su promesa y luego de 70 años cae el rey de Babilonia y viene este rey que se llama el rey Ciro, ¿sí? Que es el rey de los Meda y los persas, ¿sí? Y este rey dice que, aunque no era parte del pueblo de Dios, Dios le toca el corazón y este rey dice, bueno, ahora todos aquellos que son del pueblo de Dios vuelvan a su tierra y reconstruyanla. Reconstruyan el templo, dice. Quiero que usted tenga en cuenta una cosa. Entonces dice que sale un primer grupo, ¿sí? Después que pasa con esto con el rey Ciro, que ya da este decreto que todos los judíos esparcidos vayan y reconstruyan el templo del Señor. Dice que sale un primer grupo comandado por Zorobabel, después sale un segundo grupo 80 años más tarde, comandado por Esdras, y un tercer grupo 13 años más tarde de lo de Esdras, comandado por Nehemías. Porque Nehemías es el que reconstruye el muro. Así que durante 90 y pico de años Israel estaba devastada. Porque Esdras sale con un grupo y va a reconstruir el templo. Y el templo, ¿qué le dice a usted el templo? El templo es la presencia de Dios, es la comunicación con Dios, es la adoración con Dios. Porque en ese tiempo Dios se manifestaba a través de su casa. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos acá en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, pero en ese tiempo Dios hablaba con su pueblo, se comunicaba, era la comunicación con Dios. Esto lo hace Esdras, pero los muros están caídos, y ahí tiene que ir después Nehemías. Ahora, vamos a leer. Esta es la historia, y esto es lo que pregunta Nehemías. Antes de que Nehemías se vaya a reconstruir el muro, acá se entera lo que está pasando. Entonces dice, vamos a leer el 1, palabra de Nehemías. Nehemías escribe su propio libro, hijo de Acarías. Dice, aconteció en el mes de Quisleu, que es el diciembre, para ese entonces, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa está a 1300 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Susa es la capital del reino de los persas. ¿Sí? En este entonces ya Ciro había muerto y está el rey Atarjerjes. ¿Sí? Pasaron unos años. ¿Qué dije yo? Zorobabel, el primer grupo, el segundo grupo por Esdras, 80 años, 90 años. Pasaron un par de reyes por ahí después de Ciro. ¿Sí? Entonces dice que ahí estaba Nehemías y que Nehemías estaba, como dije, a 1300 en Susa, capital del reino. Fíjense que él habla del reino como si fuera el reino de ese entonces. Era un imperio, el imperio persa. Entonces dice que él está en Susa a 1300 kilómetros. Quiero que usted tenga en cuenta esto. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, en el versículo 2, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Toda esta historia está preguntando esto. ¿Qué pasó con mis hermanos? ¿Sí? Los que pudieron escapar, los que quedaron de la cautividad. ¿Cómo está Jerusalén? Eso es lo que le pregunta a los varones que vinieron de Judá. Le dijeron,
El remanente, dice, los que quedaron de la cautividad, dice, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Dice, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Usted sabe que la identidad judía es una identidad espiritual. Lo leí recién. Eso se hereda. ¿Sí? No es que usted tiene que nacer en Israel para ser judío. Mientras su madre haya sido judía, usted es judío. Por eso es judío por todos lados. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que vos tenés que nacer en el territorio. Yo no sé dónde nació Nehemías, ni dónde estuvo Nehemías, ni dónde fue su infancia, ni su adolescencia. Lo único que me dice la palabra es que él estaba a 1300 kilómetros, ni siquiera era territorio, donde él estaba ni siquiera era territorio de Israel. Él estaba en Susa, la capital del imperio persa. Pero él sabía quién era. Por eso cuando él pregunta por sus hermanos, es porque él sabe quién es. Porque a pesar de estar lejos, su identidad como judío ya está definida. Entonces él, cuando escucha estas palabras, se siente y llora porque se siente identificado con este pueblo, porque sabe quién es. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que no sabemos quiénes somos. Entonces Nehemías, que a pesar de que está lejos, y hoy cantamos que somos ciudadanos del cielo, pero hermanos, uno de los graves problemas es que no sabemos todavía quiénes somos. Y eso es algo que se tiene que revelar y que hay que querer caminar en esa revelación. Porque muchas veces, como dijo hoy la hermana, yo lo tengo que apropiar. Usted puede hablar, saberse los versículos y los puede repetir, pero si yo no me lo apropio para mí, entonces el versículo pasa de largo. Porque la palabra se lee con fe. Esto lo venimos escuchando, pero parece que no, todavía no se hizo en nosotros una realidad. Entonces, primero tengo que saber quién soy yo. ¿Vos sabés quién sos? Porque yo hay algo que sí sé, es que soy escogido, es que soy perdonado, es que soy hijo de Dios, que soy coheredero con Cristo, dijo mi hermana, soy un ciudadano del cielo. Estaba leyendo y digo, ay Señor, a ver, ¿qué puede definir tu identidad? A mí siempre se me viene Efesios 1, siempre. Es cuando dice que antes de la fundación del mundo Dios ya no había elegido, pero dice más, dice para. Ese para que condiciona todo lo que va a venir después, ¿sí? Dios te eligió antes de la fundación del mundo para, y ahí dice, para alabanza de su gloria, para que estés sin mancha, para que seas santo, apartado para Dios, predestinados en amor, dice, habiéndonos seleccionado. Yo le voy a decir una cosa, porque yo digo, a ver, vamos a decir predestinado. Predestinado es tener un destino conocido de antes, es como que la palabra. ¿Sabes qué encontré? Que predestinado es una palabra que es bíblica. O sea que si usted busca el significado va a ser bíblico, no es que hay un significado. ¿Se entiende? Predestinación dice la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Lo sabemos, ¿no? Designio de Dios, escuchen lo que decía el diccionario, un diccionario normal. Designio de Dios de seleccionar a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. O sea, que hermano, usted y yo, Dios ya nos predestinó a conocer a Cristo, porque en un momento, fíjense que Pablo en Gálatas lo dice, que gracias a Dios que me eligió desde el vientre, me apartó desde el vientre de mi madre para que yo pudiera hacer esto, para que pudiera conocer a Cristo. Lo estoy diciendo con mis palabras. Vos y yo fuimos seleccionados por Dios. Nosotros no somos la casualidad de la vida, ni nacimos por casualidad de la vida, somos seleccionados. No importa tu mamá, tu papá, tu hermano, de dónde viniste, cómo viviste, quién fuiste, quiénes fueron tus padres, no importa, fuiste seleccionado.
Eso dice la palabra, que somos seleccionados por Dios para alcanzar la gloria, que es a través de Jesucristo, predestinados en amor. O sea, fuiste seleccionado para conocer el amor de Cristo y para que tus ojos sean abiertos, que Él es el Salvador. Fíjense, qué etiqueta, qué identidad tenemos nosotros. Que no somos cualquier cosa, por eso somos escogidos, perdonados, herederos. Y a veces, hermanos, andamos sin esta identidad por la vida, sin saber quiénes somos, que somos hijos. Dice que todo aquel que lo recibe tiene la potestad, y esta palabra potestad está hablando de un derecho que tenemos, de ser hijos. Hay un derecho, hay un papel, ¿sí? Hay un papel que dice que vos sos hijo de Dios. ¡Wow! Un derecho, ahí está, pagado en la cruz. La sangre de Cristo nos compró, la sangre de Cristo. A través de ella podemos ser llamados hijos de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos la identidad que tenemos. Cuando no sabemos nuestra identidad, así andamos. No solo que así andamos, y no estoy hablando de una vida de libertinaje en que no sé hacia dónde voy, sino que aún ante los problemas, ante las circunstancias, ante lo que nos sucede, porque fíjense que Nehemías recibe esta noticia tan impactante para él. Dice que él se sentó y lloró, se sentía identificado, es mi pueblo, son mis hermanos, pero él sabía quién era. ¿Vos sabés quién sos? ¿Sabemos nosotros quiénes somos en Cristo? O a veces andamos por la vida olvidándonos que somos hijos. ¡Wow! Yo digo hijo, hoy es el Día de la Madre. Yo dije, bueno, no va a ser una palabra del Día de la Madre, Señor, pero imagínense lo que es para una madre un hijo. Imagínense lo que somos para Dios, que aún supera el amor que puede tener una madre hacia un hijo. Supera ese amor. Y a veces uno dice, uno que yo tan chiquitito lo cuida, ¿no? Y se muere de ternura y que esto que el otro. Y aún, yo digo, Señor, aún vos lo amás más. ¿Puede haber un mayor amor? Sí, el de Dios hacia nuestras vidas, hacia nosotros. Somos hijos comprados. ¿Por qué andamos como si fuéramos huérfanos? Como si no tuviéramos a quién recurrir. Entonces dice que Nehemías, cuando escucha estas palabras de que su pueblo, aquel con quien él se siente identificado porque es parte de él, ¿sí? No te olvides de dónde, que vos no venís de tu mamá, de tu papá, no venís de yo nací, soy porteño, soy jujeño, soy catamarqueño, como Gustavito, no. Vos, tu ciudadanía está en los cielos, la tuya y la mía. Yo no vengo de... No. Mi ciudadanía está allá arriba. Por eso el Hijo de Dios mira las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Entonces no se va a preocupar por las cosas de acá, porque mira hacia arriba. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Soy una nueva criatura. Hace todo nuevo. Y hay cristianos, hay hijos de Dios que todavía viven atados al pasado. Se olvidan que son nuevas criaturas, a lo que pasó. No, porque a mí me pasó esto, y viven atados, no pueden avanzar, no pueden seguir, porque se olvidan que son nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Siempre, hermanos, estamos muchas veces atados a lo que pasó, a lo que nos pasó. Y ahí estamos, nos olvidamos que somos nuevas criaturas, y ahí está tu nueva identidad. Pero te olvidaste, te quedaste con lo que pasó allá. Porque por algo el Señor lo dijo, sos nueva criatura, sos nuevo, nacés de nuevo, todo lo anterior ya pasó. El enemigo no te puede perseguir con el pasado, entonces vos no te ates. No te ates al pasado, lo que pasó, ya pasó. Sos nueva criatura, la nueva criatura vence el pecado a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, no, porque yo no puedo cambiar. Sí, sos nueva criatura en Cristo Jesús y podés cambiar. A veces estamos pensando esto de que no voy a poder dejar de hacer esto. Sí, hermano, se puede, porque somos nuevas criaturas, porque el viejo yo ya murió y nació uno nuevo en Cristo Jesús.
Y a través del Espíritu Santo, hermanos, a través del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Y ahí tenemos que caminar. Entonces dice que, seguimos, que escucha esta palabra, el remanente, le dice, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, ¿qué dice que Nehemías cuando escucha estas palabras, que dice que su pueblo está tan mal, que los muros están derribados, que sus puertas están quemadas, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Porque podemos estar mal. Porque podemos estar tristes. Porque a veces las noticias, ¿sí?, nos duelen, las noticias nos preocupan, pero como Nehemías sabe quién es su Dios, porque Nehemías tiene su identidad bien definida, como Nehemías entiende que es parte del pueblo y de la familia de Dios, entonces dice que él escuchó estas palabras, dice que se sentó, dice que lloró, que hizo duelo por algunos días, pero y ayuné y oré. Dice, delante del Dios de los cielos. ¿Hace cuánto que no ayunamos? No, si le digo que esta palabra me la dio hace rato el Señor, ¿sí? Y dije, a veces nosotros queremos cambiar las cosas nosotros. Pero fíjense que Nehemías no hace absolutamente nada más que ayunar y orar. Porque él sabe quién es su Dios. Y sí, le duele la noticia, está preocupado por su pueblo, pero tiene a quién ir. Él va a quien tiene que ir. Él va a quien sabe que le va a solucionar el problema. No va corriendo a ver quién ora por él, no va corriendo a ver cómo lo puedo solucionar, no va corriendo, como dijo nuestra hermana, decimos al Señor, bueno Señor, bendecime este camino, guíame por este camino, y Dios te quiere mandar por otro lado. Y muchas veces nosotros, en nuestra preocupación, en nuestra desesperación, en lo que queremos, ¿qué le decimos a Dios? Bueno, vos, Señor, bendecime que voy para acá, abrime la puerta. Dice que Nehemías no hizo eso. Dice que él recibió la noticia y ayunó y oró. Y a mí me dio con un caño con el ayuno. Y después buscando lo que significa el ayuno. Y el ayuno que agrada a Dios. El romper las cadenas. Las ligaduras. ¿No está para eso el ayuno? Dice. ¡Wow! Y así digo, ¿hace cuánto, Señor, que no ayuno y oro? Ayuno y oro. Ayunar y orar. Y eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Ayunar y orar. ¿Querés algo nuevo? Ayunar y orar. ¿Querés que Dios te solucione? Ayunar y orar. Ayunar y orar. Eso es lo que a mí me decía el Señor. Ayunar y orar. Y déjamelo a mí. Porque eso es lo que hace Nehemías, al saber quién es su Dios. Ayuné y oré, no a cualquiera, al Dios de los cielos. ¡Wow! El mismo Dios de Nehemías es nuestro Dios. Amén. Es el mismo, Él no cambió. Pero a veces nosotros, hermanos, como no sabemos quiénes somos todavía, como no tenemos definida nuestra identidad en Cristo Jesús, nos olvidamos que ante nuestro gran problema está Dios. Y entonces yo puedo acercarme confiadamente, porque encima puedo hasta eso, confiadamente a ese trono de gracia, acercarme y dejarle, acá está mi preocupación, acá está lo que me pasa, Señor, acá está mi problema, esto me duele, pero yo no me voy a quedar así, Señor, yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios y a ese Dios voy a ir a llevarle mi problema, a ese Dios voy a llevarle mi preocupación, porque no solo acá era su Dios, pero a nosotros es nuestro Padre, aún más íntimo. Entonces, nuestro Padre, ¿cómo no te va a ayudar? Pero dice que él ayunó y oró delante del Dios de los cielos y no salió corriendo a ver qué iba a hacer. Dice que esperó. Yo le dije que en el mes de diciembre, todos conocemos la historia, el que no la conoce, la respuesta viene 4 meses después. No vamos a ir al capítulo 2, nos vamos a quedar solo en el 1. ¿Sí? Dice que ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Venía de recibir la peor noticia para él, porque le dolió,
porque se sentó, porque hasta hizo duelo, dice la palabra. Sin embargo, él dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Aún en la dificultad, aún en su dolor, adora, exalta, honra a Dios, alaba a Dios. Se acerca de la manera en que nos tenemos nosotros que acercar a Dios. Porque a pesar de mi problema, ¿sabes qué? Yo sé quién sos Dios. Y también sé quién soy yo. Y yo soy tu hija. Y entonces vengo y te presento porque soy tu hija. Vos, Dios, fuerte, grande, temible, poderoso. Es más, le dice que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea que se acerca, fíjense esto, él se acerca y le dice que guarda el pacto y la misericordia. Se acerca sabiendo que Dios es misericordioso. A veces nosotros nos acercamos con culpa a Dios. O nos acercamos pensando que hay un rechazo de parte de Dios. Pero acá él se acerca porque sabe que Dios es misericordioso. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer que Dios es misericordioso. Porque si no se está acercando medio mal. Porque si nos acercamos con culpa, nos acercamos pensando que Dios no me va a escuchar, nos acercamos pensando, ¿cómo dice? El que se acerca tiene que creer que le hay, ¿cómo dice? El versículo ese que dice, porque el que se acerca tiene que creer que Él está, que Él escucha. Algo así, no lo busqué, se me viene ahora a la memoria. Entonces hay que acercarse a Dios creyendo y sabiendo quién es Él. Que es misericordioso, que es bondadoso, lleno de gracia. Hermanos, si usted se va a acercar a Dios porque usted cree que se merece que Dios le hable, o porque usted cree que se merece, no sé por qué, está en la actitud equivocada. A Dios nos acercamos porque Él es misericordioso, porque dice que Él que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. O sea que si yo le amo y guardo sus mandamientos, igual me tengo que acercar apelando a su misericordia. Dice, esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Me gusta porque Nehemías oraba día y noche. Yo no sé si repetía las mismas palabras, pero con la misma preocupación y con la misma petición iba de día y de noche. Que esto a mí me quedó, entonces digo, Señor, yo quiero de día y de noche. Entonces dice, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No siempre es culpa del otro. A veces también tengo culpa yo. Y a veces también me tengo que arrepentir yo. No siempre es el otro. Ah, esta palabra no es para mí. No, pero bueno, hizo lo que hizo, yo no tengo nada que ver. Y a veces nosotros no tomamos como si fuera nuestro. Primero los pecados del pueblo, pero también a veces, hermanos, no hay arrepentimiento. Y seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y por ahí vos te preguntás, ¿por qué no hay fruto? ¿Por qué mi vida está acá, estancada en este círculo? ¿Hay arrepentimiento de las cosas? A veces el Espíritu Santo nos revela, porque es Él el que trae convicción de pecado. No vas a ser vos tratando de convencer al otro, sino que el Espíritu Santo es el que obra, y el Espíritu Santo es el que te va a decir, esto que estás haciendo está mal. Y a veces nosotros, hermanos, damos media vuelta y seguimos, Y siempre la culpa la tienen los demás, no la tenemos nosotros. Y no siempre tenemos la razón. No siempre tenemos razón. Acá dice que Él se hace cargo. Yo no sé, pero Nehemías tal vez llevaba una vida santa, tal vez llevaba una vida, sin embargo, también se hace cargo. Sí, hemos pecado, yo también. Me involucro. Pero también hay que saber reconocer, hermanos, que también nos equivocamos. Que también hacemos cosas que no están bien. Y el Señor quiere arrepentimiento. ¿Frutos? Tiene que haber arrepentimiento. ¿Querés una vida fructífera en Cristo? Arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hacemos siempre. Y tenemos quien nos dé la alerta acá en el corazón. Tiene que haber un corazón dispuesto. Tiene que haber un corazón que quiera el cambio. No puede ser que siempre nos gana o el orgullo, o nos gana la soberbia,
o sabemos que estamos haciendo esto mal, pero lo seguimos haciendo. No. Llega a haber un momento que decís, Señor, esto ya no lo quiero hacer más. Pero uno tiene que decir, Señor, no lo quiero hacer más a esto. O sea, ayúdame, porque yo sé que estoy mal, yo no lo quiero hacer, lo sigo haciendo y a veces, en ese momento, avísame y yo voy a tratar de no hacerlo más, porque no quiero. Y ahí me va a traer frutos. Porque si no, siempre estamos en la misma rueda y nunca cambiamos. Siempre en la misma rueda. Y voy a decir, ¿por qué siempre estás en el mismo lugar? Estás siempre en el mismo lugar porque estás haciendo siempre las mismas cosas. Siempre lo mismo. No hay un cambio. Y el arrepentimiento es el que trae el cambio. Es el cambio de mente. ¿Sí? Lo aprendimos hace un montón de años en metanoia. ¿Sí? El arrepentimiento te va a traer un cambio de mente. Yo esto lo hacía, no lo quiero hacer más, entonces voy para el otro lado. Entonces, si vos estás buscando un cambio, seguramente hay algo que el Espíritu Santo te está mostrando que lo tenés que dejar de hacer. Entonces dice que él se acerca al Señor y le dice, está atento tu oído, Señor, por los hijos de Israel tus siervos, confieso los pecados. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra, en el 8 estoy, que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí, ahí la misericordia hermosa que tiene el Señor, y guardás mis pactos, y los ponés por obra, aunque vos estés lejos, aunque estés fuera y hasta el extremo de los cielos, de allí los voy a recoger. Y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías se presenta a Dios no solo arrepintiéndose de los pecados, sino que además conociendo las promesas, conociendo la palabra. Él conoce la palabra que Dios le dio a Moisés. Sí, nos hemos corrompido, hicimos mal, porque acá tu palabra dice que nosotros hemos hecho mal. Pero se acerca a Dios creyendo en la promesa que Dios dio. Porque a veces nosotros nos acercamos y no creemos lo que Dios puede hacer. Es que nos acercamos, Señor, guarda a mi hijo, y estoy, yo creo bien. Ay, Señor, ¿se le pasó algo? No sé, no, somos así, ¿no? ¿Será que vino el colectivo? ¿Dónde estará? Wow, ¿vieron? Que nos acercamos y no creemos. Pedimos y después nos vamos siguiendo, pensando, ¿será que Dios lo podrá hacer? No sé si lo podrá, ¿será que lo va a hacer? Pero Él se acerca porque sabe que hay una promesa, y como Dios es un Dios de promesa, la va a cumplir. Vos dijiste, pero vos dijiste que si nosotros no volvemos, vos dijiste, Señor, ese vos dijiste, y yo creo en esa promesa. Creo en lo que te estoy pidiendo, y creo que algo podés hacer, por eso me acerco. Nehemías se acerca porque cree en esta promesa, porque sabe que si se vuelven de sus malos caminos, Dios los va a recoger de donde están. Esto es lo que le dice Nehemías. Yo creo, Señor, en esta promesa, yo creo en lo que vos me decís. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay que creer lo que pido, que Él lo puede hacer. Porque si yo me acerco y no creo, no sirve de nada. Yo tuve que hacer unos trámites para Nehemías, importantes. Entonces yo agarré y le dije al Señor, Señor, vos, ya el año pasado me dijiste que vos lo ibas a ayudar. Entonces yo, Señor, creo en lo que vos me dijiste. Entonces tenía que hacer unos papeles y que esto que lo otro, tenía que ver a una doctora, y esta doctora atiende una vez por mes. Entonces yo fui y dije, bueno, Señor, que hallemos gracia ante la doctora. Señor, hace vos que hallemos gracia delante de ella. Fuimos con Nehemías, atiende una vez por mes. ¿Sí? Fuimos con Nehemías, hallemos gracia delante de ella. La charla fue preciosa, todo. Yo necesitaba que le mandase unos estudios a Nehemías, pero fue tan linda la charla y me sentí tan en paz que me fui y no le pedí nada. Le dijo, bueno, la próxima vez que nos vemos, trae para hacer los estudios. Bueno, dije yo. Y me fui en paz. Pero después vieron que te maquina la cabeza. Ay, Señor, yo no tendría que haberle dicho.
porque ahora me dan turno en 2 meses porque no conseguía el mes. No tendría que haberle dicho, Señor, que me dé el estudio. Me parece, Señor, que yo ahí dormí, le decía. Ahí dormí, Señor, porque yo me parece. Pero, Señor, para. Vos me dijiste que vos le ibas a ayudar y yo te pedí que hallemos gracia delante de ella y yo salí, Señor, de ahí y tenía paz. Así que, Señor, no sé cómo vas a hacer, pero yo necesito que esto lo agilices. No sé, Señor, no sé. Ahora tenemos turno el 30 de octubre, escuchen, el 30 de octubre, así que, no sé, hacelo vos, porque yo voy a descansar, Señor, yo no me voy a preocupar por esto. Vos me dijiste, yo lo voy a ayudar y yo creo en lo que vos me dijiste. El 2 de octubre tuve el turno. Esas cosas que Dios hace. Y ese mismo día ni siquiera me mandó a hacer el estudio, ya me solicitó lo que él necesitaba. Dígame si no es Dios. Pero cuando uno se acerca y cree y le cree a Dios, yo dije, no, Señor, yo no me voy a preocupar porque vos me dijiste que vos lo ibas a ayudar. Y yo te pedí que hallemos gracia ante sus ojos. Yo te pedí, Señor, que sea que lo vea y que vos guíes y la guíes a la doctora con Nehemías. Y lo hiciste vos. Entonces yo volvía de ese 2 de octubre que tenía el 30, o sea, el 2 de octubre yo fui hasta allá con un turno que no tenía. Imagínense. Que no entiende sobre el turno, pero la gracia de Dios que se derrama sobre sus hijos, ¿entienden? Sobre sus hijos se derrama la gracia, la misericordia. Él abrió los caminos, yo lo pude atender yo volví, hermanos, de ese turno. No, yo decía, Señor, no sos maravilloso, yo no lo puedo creer, Señor. Hasta me dio, pedís un turno urgente, que te lo den urgente. Atiendo una vez por mes. Gracias, Señor. Pero esas cosas que Dios hace. Hasta se acordaba de Nehemías, se acordaba de su carita, se acordaba. Entonces yo me acuerdo de él, bueno, te solicito ya esto, así ya lo vas haciendo porque ya tenemos que agilizar esto. Yo decía, Señor, todo lo que yo te pedía. Cuando uno se acerca y dice, Señor, ¿saben qué? En otro momento hubiese salido corriendo a pelearme con quien sea para que por favor me den el turno. Y yo dije, es más, por ahí comentándolo con otras personas, con mi primo, que yo lo hubiese pedido, no, yo ya hubiese estado corriendo, no, que esto, que lo otro, bueno, pero si vos estás tranquila. Y yo se lo dije al Señor, yo te lo dejo a vos. Capaz lo sé, tal cual. Señor, yo te lo dejo a vos lo vas a hacer. Y así el Señor lo hizo. Hermano, cuando uno se acerca, sabiendo que Dios está de nuestro lado, porque soy hijo, porque soy escogido y porque soy perdonado, soy seleccionado por Dios. Imagínense el privilegio que tenemos, que a veces no nos damos cuenta que entre toda la multitud fuiste seleccionado de antes de la fundación del mundo para Él, para que seas apartado para Él, para que andes en este camino con Él, en esta vida con Él. Y a veces, hermanos, Nehemías lo entendió, él sabía quién era Dios. Yo soy el pueblo de Dios y Dios de los cielos es mi Dios. Y él se acercó sabiendo esto. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y a veces, hermanos, nosotros estamos, que te dejo la mochila que me la llevo, que te la dejo, pero no creo, que te la doy, pero a ver qué puedo hacer yo, a ver cómo lo soluciono yo a esto, ¿no? Y tratamos de guiarlo a Dios a donde tiene que mandarnos. Bueno, voy a ir, Señor, abrime las puertas. Como yo dije una vez, Señor, me voy a la obra social, abrime las puertas. Y el Señor me hizo 3 cuadras, volvete a tu casa. El Señor actúa en desesperación. Dice, ellos pues son tus siervos, en el 10, continuamos con la historia de Nehemías, todo Nehemías. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Por favor, escuche esto. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído. Es el último versículo, el 11. A la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y acá me gusta porque yo pensé que él solo había orado. Y no, acá dice a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Así que había alguien más clamando con él. Pero no vamos a eso. Quienes quieren, desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. No es que a Dios se le ocurrió usar el copero del rey. Era el hombre indicado, en el lugar indicado, en el momento indicado. El copero del rey era el que tenía
la confianza del rey. Era el que probaba a ver si no estaba envenenado. Esto quiere decir el copero del rey, pero aparte era una persona de confianza, una persona que mantenía de buen ánimo al rey, el que estaba cerca del rey. Toda su vida, escuche, toda su vida, yo no sé dónde se crió Nehemías, dónde estuvo, pero toda su vida se resume a ese momento. Dios necesitaba ese copero del rey. No es que Dios recién ahora escuchó el clamor y entonces algo iba a hacer para levantar los muros. No. Dios ya sabía que Nehemías iba a clamar, ¿sí? Porque acá estamos con antes de la fundación del mundo. Acá estamos con que somos seleccionados, predestinados. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que Nehemías estuviera en ese momento, en ese lugar, ¿sí? Y sirviéndole al rey de copero. A veces nos preguntamos ¿por qué tengo que vivir todo lo que tengo que vivir? Y a veces Dios te dice porque te necesito en ese lugar, en ese momento y en ese puesto. A veces por ahí nos quejamos, este trabajo que tengo, ¿no? Este lugar donde tengo que ir. ¿Y vos qué sabés? ¿Qué sabés lo que Dios puede hacer? Porque aquel que está con su identidad definida, aquel que cree en Dios, su vida no pasa en vano acá. Tiene un propósito. Nehemías tenía un propósito. No sé cuántos años tenía Nehemías, pero hasta ese momento que era copero del rey, Dios lo necesitaba ahí. Y estaba parado en el propósito divino de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, muchas veces caminamos sin estar pensando que en realidad tenemos que estar en el propósito divino de Dios. Nehemías, que era un hombre con su identidad definida, que se acercaba a Dios, que creía en Dios, que creía en las promesas, que conocía la palabra, que tenía un corazón que se arrepentía, caminaba en el propósito, sin darse cuenta. Y vos por ahí estás caminando en el propósito, no te das cuenta. Para algo, ¿para qué tuvo que vivir? No sé, el corazón de Nehemías, estaba preparado para ser ese gran líder que mañana iba a levantar los muros. Entonces toda su vida fue una preparación. No es que fue el copero del rey y nada más. No. Toda su vida fue una preparación para llegar a ser ese líder que Dios necesitaba usar para levantar los muros. Por ahí estamos por la vida reprochando que ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué estas aflicciones? Porque Dios está preparando a aquel que está en su voluntad, aquel que camina con Cristo. Él está preparando estás en el propósito. Pero muchas veces no queremos estar en el propósito. Muchas veces, hermano, Dios nos llama y nosotros hacemos la vista gorda, como dice. Y nos damos la media vuelta y no queremos. Nehemías tenía un corazón y tenía toda su vida en preparación para esto. ¿Para qué? Para que en ese momento él sea copero del rey, para que en ese momento Dios usara su vida para levantar los muros de Jerusalén. Ni más ni menos. Esos muros de protección. Entonces, hermanos, vos por ahí todavía te estás preguntando ¿por qué tengo que vivir lo que viví? ¿O por qué me tocó esto? ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿O por qué me tocó vivir esto? Todavía vivimos en el pasado sin saber lo que Dios nos espera en el futuro. Dios quiere usarte, Dios quiere que estés en su propósito, Dios quiere que vos camines con Él. Y este es un tiempo, hermanos, donde parece que los corazones se enfrían, donde parece, hermanos, que no podemos caminar en el propósito divino, o que nadie quiere caminar en el propósito de Dios. Es como que cada uno quiere hacer su vida y no le importa. Pero Nehemías, como nosotros tenemos que aprender que nuestra identidad está en Dios y que hay un propósito divino por el cual caminar. Y todo lo que vos por ahí pensás que te pasó, hay una razón. Yo le decía, Señor, vos sabés lo que yo tuve que vivir y las aflicciones, vos sabés que estuve mal, y vos sabés y que a veces hasta me pregunto ¿para qué? ¿Y por qué lo tuve que vivir? Y el Señor me mandó, te mandé 40 años en el desierto para afligirte, y yo digo, Señor, gracias, esto fue justo lo que yo necesitaba escuchar, para afligirte, para saber qué había en tu corazón, para saber qué había, que si ibas a guardar o no mis mandamientos.
esto. Y vos por ahí te estás pensando, tengo que atravesar este desierto, pero aún en este desierto está el Señor. Aún en este desierto aún sirve, escuchen, aún sirve para lo que va a venir. Porque va a venir algo y el desierto es necesario cruzarlo. Es necesario cruzar el desierto. ¿Para qué? Se prueba lo que hay en nosotros. Si seguimos o no seguimos a Dios, nos mantenemos fieles, seguimos. Propósito hay. El desierto hay que pasarlo. Pero el Señor está con nosotros. Hermanos, hay que aprender a tener la identidad en Cristo definida. Tengo que saber quién soy en Cristo. ¿Quién soy? Tengo que saberlo, tengo que caminar en esa identidad, en ese DNI que me define. Porque esa identidad es lo que me define a mí. Esa ciudadanía en los cielos es lo que a mí me define. Y así voy a caminar en esta vida. Acercarme a Dios creyendo en su promesa y sabiendo que Él tiene un propósito con todo lo que me toca vivir. Las cosas no pasan porque sí. Dios lo sabe, sos un seleccionado, un elegido, un perdonado, un redimido. Eso es lo que somos, hermanos. Por eso cuando cantamos sabiendo esto. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra, pero Señor, que podamos, Señor, entender esto y que esté sellado en el corazón. Porque a veces, Señor, las circunstancias, lo que pasa, nos hace olvidarnos, Padre Celestial, quiénes somos en vos. El precio que pagaste por nosotros, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, que vos selles, Espíritu Santo, nuestra real identidad, aquella que vos, de antes de la fundación del mundo, ya la tenías para nosotros. Porque fuimos seleccionados, elegidos. Mirá qué privilegio, Señor, precioso Dios, que aún podemos acercarnos a ese trono de gracia tan precioso, Señor, para poder dejar ahí, Señor, acá está, esta es mi preocupación, esto es lo que me pasa, Señor, tengo a quien ir, tengo un Padre que me escucha, tengo un Padre todopoderoso, yo tengo a quien ir, en el nombre de Jesús tenemos a quien ir. Ante nuestras dificultades, ante lo que nos pasa, ante nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, tengo a quien ir, porque soy hijo, soy hija, soy hijo. Por eso tengo a quien ir, porque tengo un Padre que me compró a precio de sangre. Eso es lo que vos hiciste, Jesucristo, por nosotros. Que aprendamos en esta vida a caminar con esa identidad, Señor. Sabiendo que hay un propósito que debemos cumplir, Señor. Y que yo quiero cumplirlo, Señor. Yo quiero caminar en ese propósito. Que vos, Espíritu Santo, hables a nuestros corazones para que podamos caminar en ese propósito, no solo en lo individual, como cuerpo, como iglesia. Caminar en el propósito que vos ya diseñaste, el plan que ya diseñaste, Señor, para nosotros en esta casa, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra y que podamos caminar en esta revelación, Señor, que sos nuestro Padre, que, Señor, somos seleccionados, Señor, porque vos quisiste así las cosas, Señor, porque vos quisiste elegirnos. Gracias, Señor, por esa gracia y esa misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra, ¿no? Que nos habla de identidad y quién es Él para nosotros. Así que a que esta palabra nos sirva para pensar y también recordar quiénes somos en Cristo. Pero es en Cristo, no en nuestras propias vidas, en Él, ¿sí? Así que nos despedimos con una canción y que se tengan una tarde